La criada estaba embarazada del amo, pero éste la echó. Quería que ella se casara con el sirviente de la casa. Sin embargo, Faidie sabía desde hacía tiempo que el amo la había humillado, pasara lo que pasara, no se casaría con una esposa así. Al ver el rostro disgustado de Faidie, la criada se entristeció profundamente. Desde hacía tiempo sentía algo por este hombre honesto. El amo le dijo que, si Faidie aceptaba el matrimonio, lo liberaría. Sin embargo, Faidie prefería morir de hambre antes que aceptar. Aún así, la criada aprovechó el momento en que todos estaban distraídos, para robar un trozo de carne. Lo llevó al leñero y se lo dio al exhausto Faidie. Faidie lo agarró y se lo metió en la boca. Lo que también significaba que había transigido con el matrimonio. Sacó a la criada embarazada y su pequeña fortuna de la mansión. El amo regresó al pueblo y comenzó una vida difícil y humillante. Tras resolver el asunto de la criada, llevó a su hija a buscar el prometido. María siguió las instrucciones de su padre y se disculpó con el duque, alegando que el sirviente había sido grosero e irrespetuoso desde la infancia, y que había recibido el castigo merecido. Al ver la obediencia de su hija, el amo finalmente se sintió aliviado. Dejó espacio a la pareja soltera, y se escondió tras la puerta para escuchar a escondidas. Sin embargo, el duque pretendía hacer algo inapropiado con María. Cuando ella se negó, le dijo que se fuera a casa, que no era digna de ser su esposa. En ese momento, el amo irrumpió de repente. El temblor de su hija lo enfureció de inmediato. Frente al duque, amenazó con echar drogas al río, dejando su territorio sin agua potable. Como era de esperar, el arrogante duque estaba asustado. A la mañana siguiente, no tuvo más remedio que disculparse humildemente. Esta vez, el padre ya no se pronunció por su hija, sino que le preguntó si estaba de acuerdo con continuar el matrimonio. María respondió firmemente que no necesitaban a ese viejo y feo mestizo, y ahuyentó al duque. Aunque el jefe era autoritario y tiránico, no permitió que su hija sufriera ningún agravio. Echó al duque de la casa como si fuera ganado. Al mismo tiempo, en la linde del bosque, un grupo de bandidos se encontró con Iván moribundo. Uno de ellos quiso arrebatarle el collar del cuello, pero de repente se despertó y le mordió la mano. Este collar era lo único que le había dejado su madre. El líder vio que estaba muy débil, pero aún lleno de espíritu de lucha, y admiró profundamente su valentía. Afortunadamente, había un herbolario en el campamento, muy bueno en la medicina herbal, que milagrosamente salvó a Iván de la muerte. El líder dijo que la familia del jefe había ofrecido recientemente una recompensa, por encontrar a un esclavo fugitivo. Iván no se asustó al escuchar esto, sino que dijo con calma que había un grupo de bandidos buscados, y que la recompensa era 10 veces mayor que la del esclavo fugitivo. Sus palabras hicieron callar a todos, pero también hicieron que el líder se sintiera aún más respetuoso. Iván esperaba que le permitieran quedarse allí. A cambio, les indicaría la ruta que solía seguir el jefe. Se preparaba para casar a su hija recientemente, y habría una gran dote en ese momento. Creía que sería fácil capturarlos si les tendía una emboscada primero. Iván pudo quedarse en el campamento, y el líder le enseñó personalmente el manejo de la espada. Solo necesitaban un buen desempeño en el ejército, y convertirse en oficiales para convertirse en nobles. Esta información le mostró un camino prometedor. Enseguida, alguien preguntó por la noticia de que el jefe estaba a punto de partir. Iván desconocía que María había roto su compromiso con el duque. Pensó que el carruaje estaba lleno de dotes. Había estado esperando con un grupo de personas. Detuvieron todo el convoy sin ningún esfuerzo. Los demás corrieron hacia los baúles. Solo Iván, a pesar del peligro, corrió hacia el carruaje, pero inesperadamente, al abrir la puerta, vio a María apuntándole con una pistola. Afirmó que era la mano de un hombre libre y sugirió que escaparan juntos. Ella respondió fríamente que era la mano de un criminal. Le dijo que le propusiera matrimonio cuando se convirtiera en duque. Inesperadamente, esta frase se convirtió en su única obsesión más adelante. El líder apartó a Iván. Sin embargo, al regresar al campamento para revisar el botín de guerra, descubrieron que no había ninguna dote generosa.
Incluso se llegó a sospechar que Iván era un espía enviado desde fuera, para destruir todo el nido de bandidos. El líder le ordenó matar al sirviente capturado, pero él había visto crecer a Iván desde niño. Cuando nadie le prestó atención, noqueó al hombre gordo que estaba a su lado, luego montó en su caballo y corrió hacia el bosque. El líder lo persiguió, pero no lo atacó. En ese momento, el zar dirigía el ejército a la guerra. Si quería alzarse, debía tomar la iniciativa de ir allí. Iván se despidió agradecido del guía, y corrió hacia el lugar de la esperanza. En otro lugar, María fue llevada a la ciudad por su padre. Este se encargó de que conociera a un hombre adecuado. Su prometido, que la había conocido en su juventud, siempre había sentido algo por ella. Tras fijar una cita, María se encerró 3 días y 3 noches. Rezó sin parar, diciendo que seguiría el plan de su padre y amaría a su futuro esposo. Pero, en realidad, se arrepintió porque no amaba en absoluto al hombre con el que estaba a punto de casarse. Al mismo tiempo, Iván, tras un largo viaje, finalmente encontró el campamento del ejército del zar. Preguntó a los herreros dónde se encontraba. Al oírle decir que quería unirse a la Guardia Imperial, todos los herreros se burlaron de su arrogancia. Dijeron que Iván había podido escapar hasta allí gracias a la bendición de Dios. Sin embargo, no creía en absoluto en el Salvador. Se enfrentó a la estatua sagrada y dijo que confiaría en sus propios esfuerzos para cumplir su deseo. Un herrero estaba a punto de azotar a Iván, pero otra voz lo interrumpió. Iván no esperaba que el zar que tanto anhelaba ver estuviera ante sus ojos. El zar le asignó la importante tarea de proteger el icono sagrado. Aunque irónicamente, a Iván finalmente se le permitió quedarse. El oficial, que creía que no duraría ni 3 días, no esperaba que aprobara el entrenamiento. Incluso tomó la iniciativa de ayudar a lavarle la ropa interior para complacerlo. Lo único que hizo fue ascender rápidamente, y luego regresar para casarse con la chica que amaba. Antes de ir a la guerra, a los soldados se les permitía pasar un rato jugando en la ciudad. Pero Iván no los acompañó y decidió ir a ver a María una vez. Ese día era el día en que María y la familia de su prometido se conocían oficialmente. Justo cuando el prometido presentaba a los familiares uno por uno, María vio la figura de Iván entre la multitud. Quedó tan sorprendida que se desmayó en el acto. El mayordomo también ordenó a los sirvientes que capturaran rápidamente a este esclavo fugitivo. Iván escapó con éxito, pero María estaba llorando. Aunque no admitía su amor por él, su expresión triste no podía engañar a nadie. La aparición de Iván no solo arruinó la solemne reunión, sino también la reputación de María. Al día siguiente, su padre le dijo que Iván se había alistado en el ejército y que seguía al ejército del zar al frente. El amo le dijo que si caía en sus manos, lo torturaría sin dudarlo. María respondió que era cierto. El tono de su hija denotaba una clara rebeldía. El amo, furioso, derramó todo el cuenco de gacha sobre la cabeza de su hija. Mientras viviera, no permitiría que se casara con un sirviente de baja estofa. Por otra parte, Iván se negaba a aceptar su destino. Acompañó al ejército del zar a la batalla por primera vez, pero todo el ejército fue atacado por el enemigo y repentinamente emboscado. El zar fue escoltado fuera del campo de batalla. El ejército de Iván, al no recibir la orden de retirada, solo pudo permanecer allí aturdido. El capitán también perdió los estribos. Iván ordenó de inmediato a todos que tomaran las armas y construyeran una fortaleza. Antes de la batalla, todos se arrodillaron ante la estatua del santo. Iván, quien nunca había creído en Dios, también se arrodilló. Le rogó a Dios que les permitiera perseverar hasta el final. Si sobrevivían, les construiría un templo. En ese momento, María estaba escondida en su habitación, rezando sinceramente por su regreso sano y salvo. Sin embargo, al salir, acompañó de nuevo a su padre a ver a su prometido. El padre vertió todo el tazón de gacha sobre la cabeza de su hija, para recordarle que reconociera su estatus, y no permitiera que desarrollara sentimientos por un sirviente de baja estofa. Al día siguiente, la llevó personalmente a conocer la casa de su prometido. Sin embargo, en cuanto María llegó, se enteró por otras damas nobles que su anterior prometido la había visto teniendo una aventura con un sirviente.
María fingió calma, pero era evidente que este rumor había arruinado su reputación. En ese momento, el prometido preguntó de repente si alguien estaría dispuesto a servirle un vaso de agua. María recibió una mirada de su padre y se apresuró a acercarse. Pero cuando le dio el vaso de agua al prometido, este le preguntó de repente si le había dado agua a muchos hombres. La frase provocó inmediatamente risas burlonas en la escena. El jefe se acercó de repente, tomó el vaso de agua de la mano de su hija, dio un sorbo y luego vertió el agua restante sobre el hombre que se burlaba de ella. Al regresar, María permaneció en silencio, sentada en la habitación bordando. Su padre le preguntó fríamente cuánto tiempo pensaba quedarse allí. Ante la frialdad de su padre, María explicó que la gente de la ciudad se atrevía a insultarla, porque su familia había perdido gradualmente su prestigio. Sabía que su padre siempre había estado insatisfecho con las medidas del zar. Pero ahora todos los nobles habían tomado partido. También debían mostrar su postura con claridad. Estas palabras de su hija aún lo hacían vacilar. Por la noche, mientras estaba sentado solo en la habitación, pensando, Andrei, el hijo que se había escapado de casa, regresó. Resultó que, tras robar la bolsa de monedas de oro, comenzó a gastar a manos llenas, trabándose amistad con un grupo de malos amigos, e incluso le robaron todo el dinero que le quedaba. Entonces se unió a la caballería noble, pero debido a la derrota del ejército del zar, casi pierde la vida. Al ver a su hijo cubierto de heridas, el amo ya no estaba enojado, solo desconsolado. Después de pensarlo toda la noche, decidió seguir el consejo de su hija y tomar la iniciativa para encontrar al zar. En otra parte del campo de batalla, el pequeño ejército de Iván seguía defendiéndose con fuerza. El comandante enemigo quedó impresionado por su tenacidad. Además, la batalla estaba ganada. Finalmente, decidió no destruir más a este ejército y les permitió marcharse. Tras el regreso de todos sanos y salvos, el zar otorgó a Iván y al capitán el rango de sargento. Esto también significó que estaba un paso más cerca de su objetivo. Al día siguiente, ansiaba volver para contarle la buena noticia a María, pero fue descubierto por su jefe. Presa del pánico, se escondió en una sastrería. Se giró y vio a María. Ella le dijo que era mejor irse rápido. Él respondió que mentía. Si de verdad no le importara, habría gritado. Inesperadamente, empezó a gritar. Pero cuando el jefe irrumpió, ella mintió y dijo que había visto un ratón. En ese momento, Iván se escondía bajo su amplia falda. Tras la partida de su amo, incluso le besó los pies con descaro. Antes de irse, prometió con entusiasmo que pronto regresaría como noble. Iván no dudó en arriesgar su vida. Sabía que el zar siempre había querido ocupar dos fortalezas en la desembocadura del río. Aprovechó la oscuridad para liderar al ejército en la exploración del campamento enemigo. Ignoró el peligro de colocar torpedos para sembrar el caos en el enemigo. Basándose en su reconocimiento, el zar dirigió al ejército para atacar dos grandes fortalezas enemigas. Iván hizo una gran contribución y el zar confió en él, para que le permitiera unirse a la guardia. El rey le había prometido que le permitiría construir una iglesia. El lugar elegido fue el pantano vecino. Si lograba terminarla en 10 años, el rey le otorgaría el título de duque. Iván sabía que esto era un desafío. Aunque construir en un pantano era muy difícil, se aseguró de terminarlo en 5 años. Como era analfabeto, dedicaba tiempo a estudiar todos los días. La primera palabra que aprendió fue el nombre de María. A medida que el estatus de Iván aumentaba, la vida de su hermano Faidie en su ciudad natal se volvió extremadamente difícil. Al dejar la casa del jefe, sus ingresos se redujeron drásticamente. No se trataba solo de comida, sino también del hijo que el jefe tenía de su esposa. Para desahogar su insatisfacción, usaba un látigo para castigar a su esposa todos los días. Al ver que el niño se parecía cada vez más al jefe, la culpa se transformó en fuerza. Ese día, los soldados llegaron a la aldea a reclutar trabajadores para construir una fortaleza. Faidie y todos los hombres de la aldea llegaron a la isla, donde se encontraron inesperadamente con su hermano menor, Iván. Sin embargo, al ver que su hermano menor había logrado algunos logros, su corazón se llenó de renuencia.
la injusticia del destino lo deformó gradualmente. El amor fraternal del pasado fue reemplazado por algo más. Tras encargarse de su hermano, Iván continuó trabajando en la iglesia, pero inesperadamente vio la figura de María. Subió disimuladamente al alto andamio de madera para encontrarse con ella. Ella lo llamó tonto y le dijo que se alejara. Al verlo intentar subir, gritó a gritos que llamara a su padre. Al ver las conocidas huellas de escalada, el jefe se puso alerta de inmediato. Encontró rápidamente a la hija de un noble, que acababa de conseguir un pedido de madera para construir barcos para el zar. El matrimonio también se decidió rápidamente. Poco después, el zar celebró un baile especial para dar la bienvenida a los nobles de toda la isla. Iván montó guardia en la puerta. María le advirtió que estaba a punto de casarse. Si se atrevía a volver a arruinar su reputación, no lo perdonaría. Sin embargo, al ver la escena de su hija hablando con él, el jefe se enfureció de inmediato. Declaró a Iván su esclavo. El zar afirmó que los guardias pertenecían al zar y a la patria. El amo ordenó en secreto que ataran a Iván. Tras un periodo de brutal tortura, lo obligaron a firmar una confesión en la que admitía haberle dicho palabras irrespetuosas al zar. Inesperadamente, el zar no solo no creyó esta acusación infundada, sino que además le otorgó a Iván el rango de oficial. Tras su ascenso, Iván ansiaba ir a la mansión de su amo con una identidad completamente nueva. En cuanto la iglesia estuviera terminada, el emperador le otorgaría un título. Esperaba que María aceptara casarse con él. Sin embargo, María declaró fríamente que un sirviente no era en absoluto capaz de convertirse en su esposo. El amo ordenó que golpearan a Iván y lo echaran de la casa. Unos días después, Iván observó con impotencia cómo María se casaba con otra persona. Esa impotencia y ese dolor lo desesperaron por completo. María inicialmente pensó que su esposo era una persona excepcional, pero en su noche de bodas, él le ordenó que lo golpeara. Le pidió que castigara a su esclavo. En ese momento, María solo sintió que este matrimonio era irónico. Ese día, el zar descubrió que los uniformes militares eran de mala calidad. Poco antes, se los había entregado al jefe y a su yerno. Furioso, ordenó una investigación exhaustiva. El jefe no solo había hecho trampa con los uniformes, sino que incluso el pedido de madera para la construcción naval era problemático. El zar encargó a Iván atrapar a los criminales. Como resultado, al jefe y a su yerno no solo les confiscaron todas sus propiedades, sino que casi los enviaron a la guillotina. Afortunadamente, el zar, por respeto a su príncipe, le perdonó la vida. Solo los despojó de sus títulos y exilió a toda la familia a Siberia. Al ver sufrir a María, Iván utilizó su relación con el zar por primera vez para proteger a la mujer que amaba. En ese momento, aún desconocía que el hermano en quien más confiaba lo había traicionado.